Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Se le habla el pastor Julio Guevara, pastor en la Iglesia Reformada de Venezuela, en Valencia Sur. eh, una pequeña iglesia situada en el estado Carabobo, específicamente en el sur de la ciudad de Valencia. En este caso, hoy quisiera hablarles sobre la diversidad y la unidad en la iglesia, sectarismo y latitudinarismo. Hermanos, este tema, específicamente el tema de la diversidad y la unidad en la iglesia, es un tema que nos importa a nosotros desde los comienzos mismos de la iglesia. A lo largo de la historia, la iglesia ha enfrentado el desafío de equilibrar estos dos elementos fundamentales. En nuestra época contemporánea, este desafío se presenta con más urgencia debido a que hay una gran pluralidad de pensamientos, doctrinas e ideas que si bien algunas son ajenas al cristianismo, la realidad es que esto hace que sea de mayor importancia tratar este tema, ¿no? Hoy, pues, exploraremos dos posturas extremas que han surgido en respuesta a esta tensión, es decir, el latitudinarismo y el sectarismo, pero sobre todo vamos a ver la postura reformada o cómo la iglesia reformada, a través de la exposición de las escrituras, da una respuesta que nos puede llevar a un balance correcto, ¿no? Por un lado tenemos el latitudinarismo, que se originó en el siglo XVII. Esta postura promueve una interpretación laxa de la doctrina cristiana. Esta postura prioriza la razón y la moralidad sobre la enseñanza tradicional de la iglesia o el dogma eclesiástico. Esta actitud puede llevar pues a una adhesión superficial a la fe desde la comunidad que se mantiene, donde la comunidad se mantiene unida externamente pero carece de un verdadero compromiso con la fe que profesa la iglesia. El otro extremo lo encontramos en el sectarismo, que está caracterizado por ser exclusivista y separatista. Es una postura que defiende una verdad única, pero que al mismo tiempo en su defensa eh, postula una actitud más bien cerrada y elitista y al mismo tiempo colocando como enemigos a aquellos que están en el lado contrario de su doctrina, ¿no? Aquellos que ellos considerarían que están en el error y sobre todo el hecho de considerarlos no creyentes o no parte de la iglesia o no salvos en definitiva. Sin embargo, en este caso, ante estas dos posturas, la doctrina reformada ofrece una tercera vía, una perspectiva equilibrada que reconoce la necesidad de distinguir la verdadera iglesia de las sectas. Mientras acepta que incluso las iglesias más puras pueden cometer errores, es decir, es una idea más balanceada, no se inclina ni al latitudinarismo ni tampoco al sectarismo. Esta postura pues promueve una unidad que está basada en una profesión de fe verdadera sin caer en el dogmatismo extremo ni en el relativismo doctrinal. La discusión pues el día de hoy se centrará en cómo la iglesia puede mantener su unidad en la diversidad siguiendo las enseñanzas bíblicas y confesionales, evitando los peligros del latitudinarismo y el sectarismo. Exploraremos las implicaciones prácticas de esta doctrina para nuestras comunidades de fe actuales, buscando siempre ser fieles a la palabra de Dios mientras abrazamos la diversidad que enriquece nuestra fe. Acompáñenme pues en esta jornada para descubrir cómo podemos ser una iglesia unida, fiel, diversa, pero sobre todo bíblica y fiel a nuestro llamado a la unidad en Cristo Jesús. Lo primero, hermano, que debemos tener en cuenta es que en este tema podríamos hablar de un espectro sobre el asunto de la unidad y específicamente sobre los límites que definen a la iglesia. Por un lado tenemos el extremo más amplio donde los límites son cada vez más abiertos, que es el latitudinarismo, donde básicamente no importa qué tipo de convicciones tengas con respecto al cristianismo o a la iglesia, sino sencillamente una posición racional y moral. Mientras que el otro extremo, dibujando unos límites cada vez más estrechos dependiendo de la secta, pero en el sectarismo se estrechan completamente los límites de lo que es la iglesia, haciendo que la catolicidad de la iglesia básicamente desaparezca y todo el cristianismo se base en una denominación o en un grupo específico de cristianos. ¿Ok? Pero en estos dos extremos podríamos encontrar a la doctrina reformada, la cual es la doctrina bíblica.
o por lo menos eso es lo que nosotros afirmamos y confesamos, ¿no? Que esta doctrina es la que realmente hace justicia a lo que la escritura muestra y que nosotros por lo tanto deberíamos adoptar como nuestra verdad o lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Así que vamos a exponer estas posiciones y dar a entender precisamente de qué trata cada una y pues para poder luego ahondar sobre los fundamentos bíblicos y finalmente llevar a la práctica o a dar algunas consideraciones prácticas sobre este tema. Por un lado tenemos el latitudinarismo. El latitudinarismo fue una actitud adoptada por algunos teólogos anglicanos en el siglo XVII que abogaban por una interpretación menos estricta o dogmática, por así decirlo, de la religión cristiana, lo cual permitiría continuar con su adhesión a las formas externas de gobierno, el culto, los sacramentos y hasta cierto punto la membresía, manteniendo al mismo tiempo una cierta indiferencia o escepticismo sobre su validez absoluta. Es decir, básicamente esta actitud sostiene que la verdad del Evangelio, la doctrina del Evangelio o el dogma que la iglesia profesa, pues puede ser tomado con escepticismo, puede ser tomado a la ligera, con indiferencia, y aún así ser partícipe de la iglesia, estar bajo su gobierno, disfrutar de los sacramentos, disfrutar del culto, disfrutar de la predicación y de todas estas cosas, a pesar de que se está rechazando o incluso se está considerando como poca cosa la doctrina que se confiesa en dicha iglesia. Las características esenciales del latitudinarismo se pueden resumir en 5. La primera es una oposición a todo lo que es dogmático, doctrinal o costumbres. La segunda característica es dar preferencia a la razón por encima de la tradición de la Biblia o de la doctrina bíblica o de la revelación bíblica. Y la tercera característica es presentar la religión sobre la base de la teología natural. La cuarta característica es una búsqueda de las formas correctas de vivir más que de las de pensar, es decir, hay un gran énfasis en la ética por encima de la dogmática. Y en quinto lugar, tenemos una tolerancia en materias de religión como instrumento de unión entre los cristianos. En este caso, este quinto punto no solamente se refiere a doctrinas meramente cristianas, sino todas aquellas que puedan llegar a ser ajenas y que formen parte de alguna manera dentro del cristianismo. Esta doctrina o esta actitud sostiene que la adhesión incluso se puede mantener rechazando los dogmas, incluso dogmas fundamentales de la fe cristiana, colocando a la razón por encima de la revelación y dando énfasis sobre todo en la conducta del cristiano desconectado del dogma cristiano, que dicho sea de paso es una completa locura porque nuestra ética se basa en nuestra dogmática. Nosotros fundamentamos nuestra conducta en el hecho de que creemos en un Dios que ha determinado cómo nosotros deberíamos vivir. Sin embargo, el latitudinarismo pues ignora todo esto, haciendo un gran énfasis en la razón y un gran énfasis en la actitud moral o en el proceder moral. Es una postura donde se puede ser parte de la iglesia sin estar unida a ella a través de la fe que nos une a nosotros los creyentes. Del lado contrario, nos encontramos con el sectarismo. El sectarismo se caracteriza por sobre todo por su pretensión exclusivista o separatista, que se basa en una apropiación singular y exclusiva de la verdad. Sobre todo, el sectarismo cierra las puertas de la iglesia, pero para solamente dejar dentro de sí o dentro de la iglesia o de lo que podemos definir como iglesia aquellos que se adhieren fielmente a su doctrina. Es decir, básicamente más allá de su denominación o más allá de su grupo no puede haber salvación, definiéndose o tomándose para sí el nombre de iglesia, tal cual como nosotros lo vemos en la escritura, aplicado solamente a ellos y exclusivamente a ellos. ¿Ok? Y esto no solamente es que pues sea un asunto de definiciones, sino que esto tiene que ver directamente con la salvación. Si las personas no están dentro de la iglesia, no pueden ser consideradas como parte de la iglesia, entonces estas personas no son salvas. Y este es el gran problema que ocurre con respecto al sectarismo y a las sectas en general. Lastimosamente, hermanos, este título, el título de sectario, el título de sectarismo o este tema de la secta, ¿no? de esta posición o de esta actitud, es una posición que en los últimos años se ha ido atribuyendo cada vez más a la iglesia, específicamente porque a la iglesia de la iglesia reformada, disculpen. Y esto lo he visto pues en artículos, lo he visto en conferencias, lo he visto en comentarios en redes sociales, lo he visto en diferentes ámbitos y ciertamente podríamos decir que a veces dentro de los ámbitos reformados hay algunas personas que mantienen esa idea o que
defienden la verdad de tal forma que se vuelven sectaristas o pretenden tener unas actitudes sectaristas. La realidad, amados hermanos, es que eso está muy lejos de la realidad. La doctrina reformada se enfrenta directamente en contra del sectarismo en cuanto a su rigidez para definir la iglesia y sobre su pureza doctrinal para definir la iglesia, pero también se enfrenta directamente contra el latitudinarismo, mostrando así que la base de nuestra unidad es la fe, es la verdad, es la justicia que nosotros encontramos en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora bien, ¿qué tienes que decir la doctrina reformada con respecto a todo este tema? Lo primero que necesitamos entender es que los reformados vieron una gran necesidad de distinguir la iglesia de las sectas o incluso la iglesia verdadera de la falsa iglesia. Las sectas toman para sí el nombre de iglesia, pero mantienen el error y rechazan a aquellos que se mantienen en la verdad. Al mismo tiempo, la doctrina reformada hace énfasis en saber distinguir a la iglesia verdadera de la falsa, es decir, discernir la iglesia verdadera de la falsa. Eso se ve muy claramente en la confesión belga en el principio del artículo 29, en el primer párrafo del artículo 29, dice que queremos que por medio de la palabra de Dios se ha de distinguir diligentemente y con buena prudencia cuál sea la iglesia verdadera, puesto que todas las sectas existentes hoy día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia. Es decir, que es necesario ser diligentes en discernir, es decir, de delinear específicamente cuáles son los límites que definen verdaderamente una iglesia. En este caso, específicamente, qué define verdaderamente a una iglesia, un verdadero creyente también. En ese mismo aspecto, el artículo 29 de la Confesión belga nos dice que una de las formas de nosotros distinguir esto es a través de las tres señales de la iglesia verdadera: la predicación pura del evangelio, la administración recta de los sacramentos y la disciplina para el castigo de los pecados. Estos tres aspectos hacen que la iglesia se constituya como una iglesia verdadera. Igualmente, la iglesia falsa es fácilmente distinguible, puesto que ésta se alega así mayor autoridad que a Cristo, predica un falso evangelio, eh, administra de forma errática los sacramentos, de tal forma que conforme a lo que ella piensa o considera, quita y pone sobre los sacramentos, y además pues no disciplina el pecado, sino que es indulgente con respecto a ello. ¿Okay? Además, nosotros entendemos que esta declaración va contraria directamente al latitudinarismo, en la cual no importa lo que tú creas, realmente eres parte de la iglesia si te congregas o formas parte de ella de alguna manera ética o racional. Sin embargo, la doctrina no tiene nada que ver. Más aquí se nos muestra desde un principio que realmente la doctrina es importante, porque de hecho cuando distinguimos una iglesia verdadera de una falsa, estamos utilizando doctrina. Por otro lado, nos encontramos con la Confesión de Westminster en el capítulo 25. Hay dos artículos específicos que tratan sobre este tema. Por ejemplo, el artículo 2 dice que la iglesia visible, que bajo el Evangelio también es católica universal, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley, se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad de salvación. Fijémonos que la confesión de Westminster pues concuerda con la confesión de la confesión belga, que también afirma que fuera de la iglesia no hay salvación, y básicamente toma la frase de Cipriano de Cartago, que es una frase que se ha repetido hasta el cansancio desde tiempos inmemoriales, o básicamente desde el principio de la historia del cristianismo, y es que fuera de la iglesia no hay salvación. Hay aquí una postura importantísima que es necesaria recordar para nosotros como reformados, es decir, cuando nosotros definimos la iglesia, no solamente estamos definiendo basado en características, funciones, elementos, etcétera, sino que además cuando definimos iglesia estamos definiendo el círculo en el cual funciona la salvación. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia no hay salvación. Esto pues lo vamos a adentrar un poco más en esta doctrina. ¿Qué relación tiene la salvación, la regeneración con respecto a lo que es verdaderamente la iglesia, y por qué el sectarismo es un grave error, y por qué también el atitudinarismo viene a ser también un grave error? Ahora bien, hermanos, no podría pensar por un momento que la manera de definir la iglesia eh, podría ser de forma sectaria, ¿no? Que la profesión de fe o la profesión de la verdadera religión, como afirma
el artículo 2 del capítulo 25, la confesión belga debe ser inmaculada, tiene que ser perfecta, tiene que ser tan firme, tan justa, hasta tal punto de que nosotros no podamos llevar ningún tipo de reprensión a causa de nuestras faltas. Sin embargo, el artículo 5 nos deja muy en claro qué es lo que deberíamos esperar y de hecho cómo deberíamos pensar en cuanto al tema de la iglesia. Dice así: las más puras iglesias existentes bajo el cielo, están expuestas tanto a la impureza como al error. Fíjese bien, están expuestas tanto a la impureza como al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no en iglesias de Cristo, sino de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Fíjense, hermanos, cómo este texto claramente nos dice que dentro de la iglesia hay tendencia al error, hay tendencia a la impureza, y por lo tanto, mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo, en este lado de la eternidad, la realidad, amado hermano, es que la iglesia contendrá errores, y muchos de esos errores serán de carácter doctrinal. Nosotros debemos entender de que esta imperfección no hace que no exista en nosotros salvación. De hecho, yo creo que muchos de nosotros somos reformados porque conocimos posteriormente la doctrina reformada. Pero la realidad también es que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús y pusimos nuestra fe en Él y experimentamos el nuevo nacimiento, nosotros no éramos reformados. Muchos de nosotros fuimos pentecostales, muchos de nosotros fuimos evangélicos libres, neopentecostales, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso terminó siendo pasado a otro lado. Sin embargo, la experiencia de la conversión, el verdaderamente ser salvo de nuestros pecados, recibir el perdón de los pecados, la justicia, etcétera, no se da por haber mantenido una postura específica acerca de la doctrina. Es decir, que si bien la doctrina es importante, hermanos, la salvación depende de nuestra fe sustancial en Cristo. Y por lo tanto, la iglesia no puede ser definida conforme a los elementos de la santificación o los elementos secundarios, sino sobre todo los primarios, que tienen que ver directamente sobre la característica de nuestra salvación. ¿Ok? Como vemos, hermanos, incluso iglesias más puras están expuestas a la impureza como el error. Incluso aquellas que no son tan puras también lo serán. Aún así, no es posible afirmar que estas no sean iglesias de Cristo. Fíjense bien, no es posible afirmar que tales iglesias no sean iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque si estas iglesias realmente han nacido de nuevo, han experimentado un nuevo nacimiento, han puesto su fe en Jesús y realmente lo adoran en espíritu y en verdad, pues la realidad es que pueden ser consideradas como tales. ¿Ok? Aunque algunas pues degeneran tanto que son catalogadas como sinagogas de Satanás. Ahora bien, hermanos, como diría el apóstol Pablo, debemos recordar esa frase en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, aquellos que llaman a Jesucristo el Señor es por su Espíritu. Entonces esto claramente, los lugares donde realmente se reconozca su señorío, se reconozca que Cristo es Señor, en ese lugar hay salvación. Ahora bien, hermanos, nosotros necesitamos librarnos de la relatividad sobre la iglesia y su doctrina, que pretende ampliar las fronteras de la iglesia y su unidad, como también del sectarismo, que procura cerrar las fronteras de formas tan estrechas que escaparían de ella una gran multitud de cristianos actuales. Hermanos, esto es de vital importancia porque si excluimos demasiado, estaríamos negando a ciertas personas la salvación y el perdón de los pecados. Pero recordemos, hermanos, que parte de la doctrina reformada es que el hecho de que viene incluso de los padres de la iglesia es que la salvación es del Señor, pero también fuera de la iglesia no hay salvación. También podríamos hacer lo contrario, pensar que personas que no tienen una verdadera fe, es decir, que realmente no creen en el nacimiento virginal de Cristo, no creen en su encarnación, no creen en su crucifixión, no creen en muchas de las cosas que actualmente la teología liberal está negando. Si esas personas no creen en las doctrinas fundamentales de la fe, no podemos llamarlos hermanos ni tampoco podemos considerarlos como verdaderos cristianos. Esto es el punto que nosotros deberíamos tocar en muchas ocasiones, como también de entender que pues el sectarismo también es un terrible error, hermanos. Ahora bien, esto, lo que acabo de afirmar, hermanos, nos lleva a una pregunta. ¿Qué es lo que une a las iglesias de Dios? ¿Qué es lo que une a la iglesia del Señor? Y quiero dividir esta pregunta en dos afirmaciones. Primero, lo que une a la iglesia del Señor es la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y lo segundo es la obra santificadora a través de su palabra. ¿Ok? La primera, hermanos, nos referimos a la obra regeneradora del Espíritu Santo
y específicamente una doctrina a la cual nosotros nos llamamos como la unión mística con el cuerpo de Cristo. Nosotros, los creyentes, al nacer de nuevo, al poder experimentar el poder salvador de Cristo Jesús para nuestras vidas, lo que sucede con nosotros, hermanos, es que pasamos de muerte a vida, sí, pero no solamente eso, sino que además el Señor nos añade a su cuerpo. En ese mismo momento, nosotros pasamos a tener una unidad que ninguna otra institución puede tener. ¿Por qué? Porque es una unidad espiritual. Tenemos un mismo espíritu, somos un mismo cuerpo, pertenecemos al mismo sitio. ¿Ok? Esto va más allá de lo que nosotros podemos definir como meros espectadores en términos humanos, sino que tiene que ver directamente con nuestra fe. Así como nosotros estamos unidos a Cristo en nuestra cabeza, así nosotros estamos unidos al resto de la iglesia por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo, obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa para nosotros esto? Bueno, esto significa para nosotros que nosotros estamos unidos los unos a los otros por un poder superior a nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas y cambia nuestro ser, no solamente nos da un carácter nuevo, no solamente nos da una mente nueva, no solamente nos renueva como criaturas, sino que además nos añade a una comunidad de fe, que es la representación física de una realidad espiritual, que es el hecho de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esa unidad no la puede construir el hombre. Esa unidad es hecha por Dios y mantenida por Dios. Y esa es una unidad que nosotros como iglesia tenemos. Cualquier persona, distintamente de la condición en la cual se encuentre, la doctrina que profese, ¿ok? Bueno, claramente hay ciertas excepciones, pero en un sentido general sobre denominaciones que no son consideradas sectas. Indistintamente de cuál sea su estatus migratorio, cuál sea su economía, etcétera, etcétera. La realidad es que el creyente está unido a Cristo Jesús y está unido a la iglesia y es más allá de sí mismo. ¿Ok? Ahora bien, hermanos, en este punto es donde nosotros debemos notar que la iglesia experimenta la unidad en diferentes grados. Y esto es no solamente un asunto de sentido común, sino que algo que pueda ser deducido fácilmente desde las escrituras. En este sentido, hermanos, nosotros debemos entender de que este grado diferente de unidad está basado en la verdad. Es decir, que en la medida que nosotros estemos unidos en la interpretación de las escrituras, en el deber moral basado en las escrituras, en la práctica eclesiástica basada en las escrituras, etcétera, etcétera, nosotros vamos a estar unidos cada vez más. Efesios capítulo 4 es ilustrativo para este fin, ya que allí el apóstol Pablo da una exhortación a mantener el vínculo de la paz, a esforzarnos por mantener el vínculo de la paz, que el Señor Dios realmente nos permita cumplir con esta voluntad que Él nos ha dado. En este sentido, hermanos, no se nos debe extrañar entonces que en ocasiones no pueden existir ciertos vínculos denominacionales. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que nos mantiene unidos a nosotros es la verdad. Eso lo deducimos por el mismo pasaje de Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice que hay un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son de verdades fundamentales. Lo que Pablo sugiere en ese texto es que básicamente la verdad la que nos sostiene como un cuerpo unido, como un edificio unido. Es el pagamento que hace que cada bloque encaje con cada bloque. Sin eso, pues nosotros estaríamos perdidos. Somos sectarismo, estaríamos perdidos a estar separados de la iglesia verdadera, a estar separados de la iglesia universal. Pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es más bien es estar unidos. ¿Ok? Ahora bien, también nosotros, hermanos, debemos entender que nosotros debemos pelear contra la falsa unidad, ¿no? Actualmente hay ciertas coaliciones o ciertos esfuerzos que han surgido que bien pueden ser de beneficio para el pueblo de Dios en muchos aspectos. La realidad es que también suele ser maleficioso o suele ser nocivo para la iglesia en muchos aspectos. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Esto me refiero al hecho de que, me refiero específicamente al hecho de que en muchas ocasiones se trata de avanzar hacia una dirección, mientras que aquella dirección que está regida por la verdad y las que nos da una verdadera unidad son ignoradas por completo. Es decir, nosotros cuando decimos vamos a prestar atención solamente a aquello que nos une,
y pasamos a ignorar aquello que nos divide, entonces realmente generamos una falsa unidad. Una unidad que realmente no es lo que Dios desea. Dios desea que seamos unidos en Cristo Jesús y que no tratemos de falsificar la unidad. Hermann Baffin se encontró con algo así. Un teólogo papista llamado von Dollinger pretendía hacer grupos en los cuales todas las denominaciones cristianas, todos los grupos cristianos estuvieron unidos bajo una misma fe y bajo un mismo estandarte, y hacer como una clase de nueva iglesia en la cual cada uno se desarrollara y afirmara sus dones. Sin embargo, lo hizo demasiado tarde. Y Hermann Baffin claramente señala que lo único que ha ocurrido alrededor de esas prácticas de Bollinger es crear una religión sincretista. Hasta cierto punto es lo que está sucediendo en Roma. Otra cosa, hermanos, que debemos tener en cuenta es la falsificación de la unidad. Muchas veces, hermanos, se trata de pretender establecer una unidad ignorando la verdad y entendiendo que realmente esas verdades que están en juego son verdades que nosotros debemos sobrepesar, y que esas verdades como tal, esas verdades como tal, deben ser consideradas por la iglesia del Señor. No obstante, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que así como no hay una iglesia totalmente pura, tampoco existe una unidad perfecta. Nosotros debemos procurar estar unidos por la verdad, pero eso no será siempre en el mismo grado ni de la misma forma entre los diferentes contextos y las diferentes relaciones eclesiásticas. Los que nosotros creemos en un mismo bautismo, para citar un ejemplo muy particular de nosotros, nosotros podríamos alegrarnos mientras nuestros hijos reciben la señal del pacto al ser bautizados en agua, pero algunos otros tendrían sus conciencias cautivas a causa de ello. Entonces, en este ejemplo vemos dos grupos diferentes. Uno se llena de felicidad por el bautismo de los hijos, mientras que el otro podría llenarse de tristeza o incluso de rabia por causa del mismo hecho. Claramente allí no hay una unidad. Esa unidad emocional forma parte de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, porque cuando un miembro se alegra, los otros se alegran, y cuando un miembro se duele, el otro también se duele. Ahora bien, con esto no estoy negando esa verdad, sino que realmente no se expresa igual a medida que negamos un aspecto de la verdad. Los bautistas no celebran el bautismo de infantes, por ejemplo, mientras que los presbiterianos sí lo hacen. Entonces hay unidad entre un grupo y otro en este caso particular. Ahora bien, hermanos, quisiera terminar dando algunas consideraciones prácticas sobre este tema. Lo primero que debemos señalar, hermanos, es que nosotros como cristianos, a la luz de la unidad en el cuerpo de Cristo, deberíamos evitar las divisiones. Y este tema sobre las divisiones, sobre las sectas, es un asunto que a los protestantes en general, los romanistas, nos han acusado gravemente. Sin embargo, basta con citar un puñado de teólogos reformados para darnos cuenta de que ese no era el espíritu de ellos, eso no era lo que ellos deseaban. De hecho, la teología reformada procura, en la medida de lo posible, mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Es decir, que nuestras divisiones sean lo menor posible, humanamente hablando, ¿no? Por ejemplo, Juan Calvino dice que porque Dios ha designado como el principal objetivo de la iglesia ser unidas con una sola fe, cualquier división del cuerpo es el mayor mal. Richard Baxter: nada es más doloroso que ver a los cristianos divididos entre sí, olvidando que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que nuestro Salvador oró por nuestra unidad. John Owen dice que la unidad y la paz son esenciales para la vida de la iglesia. Cualquier cosa que promueva divisiones entre los creyentes es una obra de Satanás y no de Dios. Francisco Turretini dice: la unidad de la iglesia es una bendición invaluable. Las divisiones y los cismas son resultados trágicos de la falta de caridad y humildad entre los creyentes. Heinrich Bullinger dice: la verdadera iglesia de Dios es una sola. Debemos esforzarnos por mantener la unidad y evitar cualquier división que pueda surgir por opiniones no esenciales. Teodoro Beza dice que la división en la iglesia es un gran mal que debemos evitar a toda costa. La unidad de la fe y en la doctrina es esencial para el testimonio de la iglesia. Samuel Rutherford dice: la unidad de la iglesia es de suma importancia. Debemos permitir que las diferencias menores nos dividan. Escúchese bien, las diferencias menores no deberían dividirnos y debiliten así nuestro testimonio común. William Perkins dice:
La paz y la unidad en la iglesia son esenciales para su bienestar. Divisiones internas son una gran amenaza para la integridad del cristianismo. John Knox dice que la iglesia de Cristo debe ser una doctrina en espíritu. Las divisiones y los cismas son una ofensa contra la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, que debamos tomar con mucha seriedad cualquier decisión que implique división. A veces veo con mucha tristeza cómo algunos atentan contra el principio de la unidad por un celo exacerbado en la verdad. Pero no solamente veo celo, sino que también veo impaciencia, veo falta de amor, veo falta de caridad y de genuino bienestar o búsqueda de bienestar por el otro. Creo que muchos estaríamos de acuerdo, hermanos, que han habido muchos en nuestras filas que han mezclado eh, una inmadura consideración de la doctrina reformada con un estado espiritual decadente, dando como resultado divisiones y pleitos en el cuerpo de Cristo, sobre todo en las iglesias locales. Tales iniciativas que generan división en el cuerpo de Cristo con tanta facilidad, con ausencia de temor, de temor del Señor y con poco temor y temblor y con poco amor, no son obras del Espíritu Santo ni de Dios, hermanos, son obras de la carne. Ahora bien, hermanos, también debemos cuidarnos de la falsa humildad. Nosotros deberíamos tener cuidado de generar una unidad, que esté construida bajo el relativismo doctrinal. La actitud, por ejemplo, de los latitudinarios, los latitudinarianos, es básicamente una postura donde se puede mantener una relación con la iglesia basado en la mera razón y la moral, pero que al mismo tiempo sostiene fuertes dudas o inconformidad con la doctrina de la iglesia. En estos casos no pueden proclamarse una misma fe, y en tal caso no hay un esfuerzo por procurar la unidad. El esfuerzo por la unidad se hace en búsqueda de la verdad, no a expensas de ella, no olvidándonos de ella. Si bien estamos unidos en un mismo espíritu y somos parte del cuerpo de Cristo, también debemos aprender a ser coherentes con respecto a nuestra misma fe y tratar y procurar de siempre mantener la unidad por medio de la verdad. Ahora bien, hermanos, también debemos reconocer la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad mística, como hemos mencionado ya anteriormente. A pesar de todas nuestras diferencias y la diversidad que existe en el cuerpo de Cristo en la actualidad, tenemos que siempre reconocer que donde el Espíritu de Dios ha obrado, allí está el pueblo de Dios. Donde el Espíritu Santo está regenerando los corazones, allí está el pueblo de Dios. No podemos negar, hermanos, esta unidad fundamental. No solamente debemos entender de que estamos unidos al cuerpo de Cristo, a nuestra iglesia local, sino que también estamos unidos a aquellas iglesias que muchas veces nosotros consideramos que tienen errores. ¿Por qué? Porque Dios obra la regeneración en esas personas. Ahora bien, hermanos, el asunto es cómo tratamos con esta unidad. ¿En qué medida podemos estar unidos, hermanos, que están tan distantes en algunos aspectos de nuestra fe? Pues claramente no podemos pretender actuar en unidad en asuntos en los que estamos divididos. En este sentido, incluso algunos han afirmado cosas que tratan de relativizar la verdad o de señalar que estas divisiones son cosas de meras interpretaciones y creencias. Esto de hecho lo he escuchado en muchas ocasiones donde las personas admiten no tener una verdad absoluta. Y realmente si la verdad es absoluta o no es verdad en absoluto. Y es allí donde realmente debemos considerar si lo que estamos diciendo lo decimos por mero formalismo, por llevarnos bien con otras personas o porque realmente creamos lo que afirmamos. Porque si la verdad no es absoluta, querido hermano, entonces es relativa. Y si es relativa, básicamente no es verdad. Y allí la definición que nosotros deberíamos tener de unidad. La unidad siempre debe procurarse por medio de la verdad. Ahora bien, hermanos, para finalizar, nosotros debemos procurar la unidad en la verdad, en diferentes contextos. Yo creo que la forma más obvia de entender esto es a través de la unidad dentro de la iglesia local. A veces cuando hablamos de la unidad, creo que nos vamos más a términos interdenominacionales o incluso en términos dentro de la misma denominación, en iglesias locales diferentes, ¿no? Pero la realidad es que normalmente cuando Pablo habla de este tema, está pensando más en la iglesia local que en la iglesia universal y el tipo de relaciones que a veces se establecen entre ellas. Cosa que creo que sería muy difícil en vista de la forma como Pablo administraba sus viajes, ¿no? Las iglesias estaban distantes unas de otras. Ahora bien,
nosotros debemos considerar, hermanos, que lo primero que debemos hacer es ocuparnos de la unidad de la iglesia local. Esto pues se refiere precisamente en la verdad, es decir, que todos tengamos una misma confesión de fe por medio de eh, los artículos de nuestra fe cristiana, sea las tres fórmulas de la unidad, o sea, los estándares de Westminster. Nosotros tenemos una unidad básica establecida en eso. Pero yo creo que no solamente debemos procurar la unidad a través de nuestros patrones de confesión, los patrones confesionales, sino también a través de las buenas prácticas que el cristiano debe tener, viviendo conforme a la doctrina de Cristo Jesús. ¿Ok? Por otro lado, hermanos, también debemos considerar en este mismo aspecto a otras tradiciones muy cercanas a la nuestra. Por ejemplo, en nuestro caso, los reformados de corte continental y los reformados de corte presbiteriano podemos tener una unidad mucho más estrecha que con cualquier otra denominación, ya que nuestra igualdad en doctrina es bastante estrecha. Esto hace que sea mucho más fácil para nosotros trabajar en conjunto, tanto en conferencias como en ministerios y en diferentes iniciativas en relación a la predicación de la palabra de Dios y sobre todo el avance del reino de los cielos en nuestra nación o en nuestra localidad. Esto es posible entre nosotros y también debe plantearse. También nosotros debemos considerar la unidad de las iglesias que son más afines a nuestro cuerpo de doctrina, que en este caso considero que eso ya va a depender de cada denominación. Esto nos ayuda pues a confirmarnos los unos a los otros en una misma verdad. Ahora, yo creo que el problema se plantea principalmente cuando se habla de las formas de unidad con denominaciones con las cuales sí tenemos serias diferencias. Igualmente aquí yo creo que la participación o es completamente nula o es bastante mínima. Por ejemplo, yo no tendría problema en que me invitan a predicar a un sitio específico, sea una iglesia bautista, pentecostal, etcétera, etcétera. No tendría ningún tipo de problema para con eso. Sin embargo, sí podría tener problemas para otras cosas, como por ejemplo para el bautismo. No estaría dispuesto a rebautizar. Si me invitan a bautizar en una iglesia bautista, pues claramente nuestra doctrina va en contraposición. ¿Sí? En este sentido, hermanos, cada iglesia debe considerar cómo tratar este asunto, ¿no? No solamente en su propio círculo, que es la iglesia local y la unión de la iglesia local, no solamente la unión con otras iglesias de denominaciones afines, sino también incluso con aquellas iglesias con las cuales hay bastante roce y hay bastantes diferencias. Nosotros debemos tratar de procurar de mantener la unidad, pero la unidad siempre regida por la verdad. Nuestro corazón debe estar, querer tener una iglesia unida, pero no podemos forzar eso a través de artimañas humanas. Si nosotros estamos unidos, debe ser unidos a través de una misma convicción, un solo bautismo, una sola fe, un solo amor. Eso debe unirnos a nosotros. Muy bien, hermanos, dicho esto, ya llegamos al final de nuestra conferencia. Y finalmente, hermanos, quiero decirles que nosotros tenemos que procurar luchar por la unidad. Y la unidad se lucha a través de la verdad predicada en amor. ¿Sí? Nuestro celo debe estar para con nosotros, pero no debe estar para tratar mal al demás, al otro, por tener una posición diferente a la nuestra. Nosotros debemos procurar en amor y en buena caridad, tratar de mantener la humildad y llamar del error a la verdad a aquellos que lo están. Pero también nosotros debemos procurar descansar en el Señor, sabiendo que las cosas marcharán conforme a lo que Él determine para nosotros. ¿Ok? Nosotros sigamos luchando por la unidad en nuestra iglesia local, hagamos esfuerzos por seguir manteniendo la unidad en la iglesia universal y seguir trabajando por el reino de los cielos, sin enemistad, sino más bien en concordia y en buena armonía. Que el Señor bendiga